usted tanto conocimiento, la verdad son unas personas que yo admiro bastante por su trayectoria y por tanto conocimiento que nos ha ya tenido la oportunidad de verlo. La pregunta, este canal es un canal de condominios, entonces yo hablo un poquito sobre los temas de condominios y quién más que una persona de su también conocimiento para decirnos, para usted, ¿qué es un condominio? ¿Qué es? Sí, mira, yo voy a darte una definición de la manera que yo lo concibo y que creo que está en la ley y en el régimen de derecho en el que todavía disfrutamos. Pero antes de hacerlo, sí quiero comentarte de algún modo, justificar por qué, independientemente que soy notario y que, bueno, esto es una materia obligada en Acapulco, más de la mitad de la propiedad que hay en el estado de Guerrero está sujeta al régimen de propiedad económica. Más de la mitad. Más de la mitad. Wow. Y ya no te digo en las zonas urbanas, porque en las zonas urbanas es muchísimo más. Sí. ¿Por qué? Porque es más fácil vivir en condominio por materia de costos, de seguridad, de tener una representación que demande servicios y sobre todo que no te salga tan caro, porque eso en una propiedad individual, tener seguridad y tener el perímetro con barras y qué sé yo, te resulta demasiado para el bolsillo de una gente de clase media. Sí, sí, sí. Entonces el régimen de propiedad en condominio te da una serie de facilidades que son muy importantes de considerar cuando tú buscas una casa habitación para ver en dónde te vas a meter también. Sí, correcto. Porque hay de condominios a condominios. Un condominio exitoso es el que está bien administrado. Que tiene una administración fuerte. Y que tiene una administración eficiente, te diría yo. Sí, eficiente. No es que sea fuerte o no fuerte, porque no es autoridad, aunque ejerza funciones de autoridad. Vamos a llegar inclusive a la mediación, a comentarlo en un momento, pero de lo que se trata es que sea eficiente. ¿Y cómo te das cuenta que es eficiente? Pues porque está pintadito, porque está la alberca con el agua transparente, porque está el jardín bien cortadito, porque está limpio, porque está la gente haciendo lo que tiene que hacer, porque ahí está el administrador. Porque el administrador que no está presente en el condominio no puede manejar la distancia. Sí, correcto. Y sobre todo, lo más importante, que no pierde su valor. Al contrario, ¿no? En el momento o lo conserva o va para arriba. En el momento en que un condominio que se empezó a vender en X cantidad, y no te estoy hablando de dolarización porque tenemos moneda mexicana, en ese momento que tú notas que va para abajo, quiere decir que está mala la administración. No tiene vuelta, Buen indicador, muy buen indicador. Bueno, ahora, ¿qué es un condominio? ¿Qué es un condominio? Los condóminos, persona moral, la torre física. Vamos a platicar de todo, pero ¿qué es un condominio? En principio, es una modalidad del derecho de propiedad, en que el que es legítimo propietario y tiene el derecho absoluto sobre esa propiedad sin limitaciones, le impone la modalidad de que de tener un propietario se convierta en unidades horizontales o verticales o mixtas o comerciales o habitacionales o mixtas y que se conserve como una unidad contra cuyo porcentaje de proindiviso van los gastos de operación y mantenimiento de áreas comunes, de todo lo que es área común. Correcto. Y entonces esa es para mí una modalidad. ¿Quién la puede imponer? Nada más el dueño. No te la puede imponer el Estado a menos que sea dueño de una propiedad. Pero no es como Estado, es como propietario. Bajo la constitución del régimen. Claro, el Estado tiene que obedecer el régimen de condominio igual que lo tiene que obedecer una persona física o una persona moral privada, idéntico. Okay. Pero no puede sustraerse o crear un condominio, un régimen especial, para nada, no debe. Okay. Si no, bueno, pues vamos a hacer distinciones de primera, de segunda o de tercera, para nada. Ahora, ¿qué es lo que tú necesitas? No necesitas ningún permiso en especial. Simplemente necesitas definir qué van a ser las unidades, porque tampoco puedes poner unidades
en condominio ridículas. ¿A qué me refiero yo? Ajá. A que si las habitaciones de 20 metros cuadrados. Que no tenga ninguna utilidad. Que te voy a decir que estamos en México. Aquí se puede. No, al contrario. En México hay mucho territorio todavía. Ok. Pero tú vas a algunas repúblicas que fueron socialistas, por ejemplo en Budapest, si tú tienes manera de que te vas a casar y estás en el tránsito de que vives con los padres y ya vas a poner tu hogar, las oportunidades son de departamentos flat de 25 metros cuadrados. Pequeñitos. Sí. Y todo eso está dentro de la memoria descriptiva de la propiedad. Para tú poder constituir un régimen de propiedad en condominio, tú necesitas hacer una constitución de condominio. Esa constitución es una declaración unilateral de voluntad que ejerce el propietario y que el propietario, al ejercerla, declara que quiere someter a un condominio horizontal o vertical mixto su propiedad de tal o cual manera. Tiene que acompañar una descripción arquitectónica pormenorizada y aparte que esa tenga una conclusión respecto de lo que es el 100% de áreas comunes y del porcentaje que le corresponde a cada una de las unidades para pagar. Del indiviso. Del indiviso, porque el mantenimiento es genérico. Y es muy importante tener provisiones dentro del condominio que existen. Y el fondo de reserva que le llamamos nosotros. Aparte del fondo de reserva, si una persona no te paga en 3 meses, embárgale y sujétale a remate su condominio. Te explico por qué. Porque aquí hay condominios que se cuelgan 1, 2 años, 3 años. Y entonces de repente tú tienes una bolsa en pasivos que está sostenida por los que sí pagan y se me hace injusto. Sí. Y luego negocian estos. Ya te deben 36 mensualidades y te dicen, bueno, te la voy a pagar pero sin intereses. Es que voy a vender y ayúdame. Y no se vale. Yo creo que es injusto. Sí. Entonces, y es injusto sobre todo con el que cumple. Porque ellos están cumpliendo y la otra persona si tú no puedes, pues véndelo. Oye, no puedo sostener el régimen, no está en mi nivel de vida, pues reconócelo y te vas a otro lado. Sí. Vendes, agarras tu liquidez y no te vas. Pero no te estás colgando de los que sí pagan. Y esto es algo de una mala administración también. Pero en este caso, por ejemplo, hemos tenido la experiencia de que el sistema legal es muy lento en ese aspecto. No, perdóname. La ley prevé que el dictamen del administrador te da un documento civil que te va a un juicio ejecutivo civil, como si fuera un mercantil, es decir, un pagaré, una letra. Y entonces tú llegas y estás embargando precautoriamente ese condominio, no otra cosa. Perfecto. Sí. Y entonces, bueno, pues ya te vas sobre ruedas, pues sabe que no pagas, vas a llegar al remate. Te lo comento, a mí me pasó en el primer condominio que se hizo en Acapulco. En 1955 se construyó los... Estamos tocando un poquito ya la historia de cómo se nacen los condominios. Ese fue el primer condominio que se hace y no había ley de condominio, se creó y se copió la de en ese momento del Distrito Federal, adaptándola a Acapulco y a Guerrero. Pero ese fue el primer régimen que se constituyó. Me imagino que con varios errorcitos ya tenían ahí implícito. Yo, en lo personal, siempre ha sido un condominio que se ha manejado bien, ha permitido abusos porque, por ejemplo, en alguna administración permitieron, de algún modo, yo creo que se combate, se tira, pero permitieron un condominio dentro de otro condominio, que le llaman los... En una asamblea le aprobaron a determinada persona que tenía, por decirte, un indiviso fuerte, 3 condominios en un piso, convertirlo en 9. Porque decía el que no podía pagar o que no le salía. Y la asamblea le autorizó. Pero eso no le autorizó con una... Se tiene que enmendar, ¿no? Supongo. Sí, pero cuando tú tienes una enmienda de esa naturaleza necesitas mínimo un privilegiado 75% de aprobación. Sí, mínimo. Cuando no el 100%, porque estás modificando el régimen. De plano, sí. ¿Sí me explico? Sí. Entonces aquí se fueron una segunda convocatoria, todo muy tramposo.
a mí no me interesó tanto como para echarlo abajo el tiempo que yo estuve viviendo ahí. Yo viví ahí 18 años. Pero sí te digo, por ejemplo, que había dos condominios, uno en particular que tenía 40 años que no pagaba y otro que tenía como 18, y los dos los rematamos. ¿Y por qué se da esta problemática en los condominios de antes? ¿O cómo nace esta problemática? ¿Hay los comités nos informan o los condominios no? Hay mucha pasividad, mira. La mayor parte de los condominios de esos tiempos fueron comprados por gente que no reside en Acapulco. Mucho extranjero, ¿no? En ese tiempo, ahorita ya no. Pero, no, ahorita tenemos mucho canadiense y alguno que otro americano, europeo, pero estamos hablando que de 1972 a 1985, estoy hablando de 13 años, fue el periodo en el que más inversión extranjera hubo en Acapulco. Entonces todo lo que llamaban frente de playa lo tenían en un 99% extranjeros. Wow. Y todo estaba en fideicomiso. Con ese motivo establecieron oficinas fiduciarias Bancomer, Banamex, Comermex, Banco del Bajío, y luego ya todos los demás, ¿no? Banpaís y luego ya todos los demás. Y bueno, en 1983 se reformó el artículo 115 de la Constitución en un afán de fortalecer al municipio. Se le pasó al municipio por todos los congresos estatales el impuesto que es de la tierra también, que es el de traslación de dominio, de adquisición de bienes inmuebles. Había un impuesto federal del 10% y la federación consintió en renunciar a él siempre y cuando los estados le pasaran al municipio este impuesto y fuera del 2% parejo. ¿Pero es el del hospedaje, el del 2%? No, es el de traslación de dominio, okay. que ahora se conoce como de adquisición de bienes inmuebles. Oh, ya. Ahorita hay municipios que están aumentando en una tasa progresiva mixta, particularmente Acapulco, que va del 1 al 4% en operaciones arriba de 10 millones de pesos. Pero ya aplica actual. Está vigente, ya está aprobada, pero yo en lo personal creo que debía de analizarse en la constitucionalidad referente a ese pacto, a ese convenio que se hizo con la federación, porque siento que es violatorio del mismo. No por ir en detrimento de los ingresos del ayuntamiento, al contrario, yo creo que debemos fortalecerlos, pero hay otras fuentes. Bueno, la historia entonces en Acapulco empieza así, pero es mucho antes, de otra manera. En tiempos de la colonia, te estoy hablando en análisis registrales de Tasco, un inmueble que tenía un piso del que era propietaria una persona, le vendía el aire de ese inmueble a otra persona, y esa otra persona construía otro piso, y entre los dos le vendían el aire a una tercera, por decirte. O sea, se acordaban entre ellos. Sí. Y entonces tú te encuentras con propiedades de esta naturaleza, con los aires famosos, que son el antecedente directo del condominio, y que se fueron transformando y adaptando ya a la legislación actual para pagar el proindiviso. Pero antes, es como nace el condominio. Empezó, y concretamente, si te das cuenta, en Santa Prisca, las calles adyacentes a Santa Prisca tienen un muro gigante que se llama contrafuerte y que sostiene la estructura, la contiene. Y en ese contrafuerte casi siempre hay un arco que de alguna manera va hacia un espacio en donde hay una calle y existe otro de esa naturaleza en el otro lado, después de la calle. Y entonces ese arco permite comunicar los inmuebles. Ahí está la calle del Arco en Santa Prisca. Y esos inmuebles son los primeritos, te estoy hablando de 1600, 1700. Entonces nace como en la copropiedad. Así es. Eso es de todos y la propiedad privada es donde habitamos y el techo pues es del otro, y para comunicarnos es de todos. Entonces se necesitaba ir generando las condiciones para que respetaran las áreas de todos comunes. Guerrero tuvo una época en la que por
el Código Civil que hace José Francisco Ruiz Massieu en 1993, si no me equivoco, abroga la ley de condominio porque abroga el capítulo de la copropiedad. Y el capítulo de la copropiedad abría el paréntesis para entrar al régimen de condominio. Al derogar el artículo, abroga la ley. Entonces nos quedamos sin ley hasta 2004, en que se hizo una proposición que se consensó con todos los grupos y la sociedad civil de Guerrero, de Acapulco, y en la que aportamos abogados, notarios, contadores, administradores, economistas, AMPI, administradores de condominios, inclusive hasta maestros, porque invitamos a todo el mundo. Es lo que conocemos ya como la ley de propiedad de condominio. No es exactamente como se hizo la proposición, porque pues el Congreso tiene derecho a opinar y tiene derecho a cambiar. A veces no saben. Entonces, no se aprobó exactamente como se propuso y tiene algunas aberraciones. Entre ellas, por ejemplo, habla de que cuando adquiera un extranjero tiene que irse a través de fideicomiso. Es materia de competencia federal, no tiene por qué meterse. Luego, por la ley de inversión extranjera y la zona prohibida. Luego, en otros, por ejemplo, dice que cuando existan gente incapacitada, discapacitada, minusválidos, que se verá que los accesos tengan rampas. Esa es materia de un reglamento de construcción. Pero se han mezclado ahí varias cosas. Metieron ahí su opinión algunos diputados y bueno, la ley no salió como la propusimos, pero sirve, sí, está funcionando. Ahora, esa es parte de la definición, es parte de la historia, es parte de la teleología. ¿Cómo se maneja un condominio? La autoridad máxima es la asamblea. No hay es otro. lo que rige todo. De ahí, la asamblea elige un administrador. Ese administrador puede ser una empresa, una persona física o un mismo condominio. O un mismo condominio. Al elegirlo, le da facultades y se nombra un consejo de vigilancia. ¿Cuál es la labor del consejo de vigilancia? Porque aquí se pierde. De repente el consejo quiere tener más autoridad que el administrador y el administrador se deja. Y esto es una tontería porque la labor del consejo está en la ley, es ser como el comisario, como el sheriff, sí, que vigila que el administrador primero obedezca la ley de condominio, el reglamento del condominio y las decisiones de la asamblea. Nada más. No tiene por qué meterse en otra cosa. Sí, qué interesante. Muy interesante porque es muy común. Y aquí, bueno, pues también está para el administrador que se deje. Ahora, sí, como tú eres administrador o yo soy administrador y soy empleado, bueno, pues no quiero perder mi empleo y llevo una buena relación con el consejo, pero de repente dejo que me jalen las orejas. Sí. Y a veces injustamente, porque yo he notado situaciones entre miembros del consejo y parciales, porque la mayor parte se dan cuenta de que si la gente funciona por sentido común y funciona bien, pero luego de repente le caíste gordo a alguno del consejo y te trae a raya. Y yo creo que ahí es en donde hay que respetarse. Pero hace falta algo en la ley de condominio que creo que podríamos innovar y sugerir ahora con la situación de la intermediación y de la solución de conflictos. ¿Intermediación ya hay aquí en Acapulco? Existe intermediación en Acapulco de diversa naturaleza. Existe la que tienen los órganos patronales, por ejemplo la Canaco. Existe la que promueve el poder de la judicatura. Yo he ido aquí a una Secretaría de Asuntos Vecinales, pero eso y nada. Esa Secretaría de Asuntos Vecinales funcionó muy bien cuando López Rosas, pero después la abandonaron y se desintegró, pero esa... ¿En qué ayuda? A que cuando tú tienes un conflicto entre condómino y condómino, o entre condómino y administrador, o condómino y consejo, o entre cualquiera de los tres contra cualquiera de los tres, tienes una instancia salomónica que te dice esto es así. Un árbitro. Sí. Y entonces lo que yo creo, en defecto de la ley, que para reformar la ley, bueno,
hace falta que alguien la promueva, pero necesitas un contacto en la Cámara. Y ahorita que se maneja por partidos y la controla Morena, por decir, si tú no tienes un contacto en Morena, te has perdido, aunque tengas razón. Sí. Pero lo que sí podemos hacer simultáneamente a solicitarlo es, dentro de la constitución del régimen de propiedad en condominio, meter una serie de cláusulas de decir que antes de entrar al litigio se pase por un comité de mediación o por una mediación, y ya sea que tú contrates a un mediador o un intermediador profesional. Yo he visto que hay una parte bastante amplia en los reglamentos que habla sobre controversias en los condominios. A eso me refiero. Entonces, eso sería ideal, que ya lo tuviéramos instaurado. Por el otro lado, lo que nos queda de platicar es qué es el condominio en relación a la personalidad propia. ¿Es una persona moral completa o no lo es? Pues ahí tenemos nosotros un gran dilema, porque nosotros, según nosotros, en la operatividad es persona moral, porque pagamos impuestos, tienes trabajadores, tienes personalidad, tienes poder, tienes domicilio, tienes RFC, es decir, tienes... Mira, todo el derecho es evolución y el derecho cambia día con día, y lo único permanente es el cambio, es decir, lo único que siempre va a ser una constante es el cambio constante, no puedes dejar de serlo. Y el avance de la ley es así, las leyes no se mueven por kilómetros de un día para otro. Y si fuera así romperían el sistema. Se van modificando poco a poco y se van adaptando a las necesidades sociales. En este caso en lo particular, tienes tú ya primero la ley laboral, tienes la ley fiscal y tienes la ley civil. En la ley fiscal se reconoce al condominio en un estatus cuasi fuera una persona moral, pero no exactamente, pero sí le da ya atribuciones, derechos y obligaciones. Y es una gran facilidad, porque cuando tú tienes una AC, por ejemplo, si tienes zona federal, es muy importante que para renovarla esté a nombre de la AC y no de un condominio, porque si no el condominio se te puede enfermar, se te puede morir, se puede vender, se puede ir o te puede extorsionar, que ha sucedido. En cambio, cuando lo tienes en una AC que se maneja con el condominio, pues la propia AC es la titular. Sí, el condominio constituye o constituye una asociación civil para administrar el régimen. Dos, tú tienes la personalidad para representarlo ante la Junta de Conciliación y defenderlo con las demandas de los trabajadores. Pero si tú tienes la AC, tú tienes la representación de todos y cada uno de los propietarios de las unidades. Si no tienes la AC, no tienes manera de acreditar que estás tú con todos ellos, o por lo menos las juntas no lo aceptaban. Y yo vi aquí condominios completos perderse en favor de un remate de un trabajador, porque no se contestó la demanda, que sí se contestó, pero no tenían la AC o no tenían el poder todos, o no habían dado el poder todos. Es algo importante la AC. Y por último, porque te da una gran facilidad, primero para no causar impuestos sobre la renta, porque no estás ganando dinero, y segundo para que te devuelva el IVA el SAT. Eso es muy interesante. Y eso es rapidez en el manejo de las finanzas del condominio. Entonces, desde el punto de vista fiscal, tenemos que es ya casi reconocido. Ahora, en lo administrativo, por el Seguro Social, por el Infonavit, lo mismo, idéntico. Entonces, ¿qué nos falta? El que en materia civil haya una declaratoria que no es nada difícil, que se diga que reconoce la personalidad moral de los condominios. Se acabó. Porque ni va a cambiar el estatus, ni va a perjudicar, ni va a continuar idéntico. Nada más simplemente le va a dar precisión a la relación. Yo eso es lo que, así como lo veo. Se escucha muy interesante y se escucha a las necesidades de que uno vive en el día a día, ¿no? Para estar en condominios. Bueno, muy interesante el tema. Ahora, más bien a título personal, una recomendación para un administrador. Yo me llamo joven viejo, ¿no? Porque ya estoy en la mitad. Una recomendación para administradores que me pueda dar así en los condominios, porque he vivido en condominio, ¿no?
y los errores recurrentes de los administradores que hayan notado, una recomendación por ahí. Yo simplemente creo que lo que debe hacer el condominio es ser ponderado y sereno, porque ni es el dueño del condominio y tampoco es el esclavo de la asamblea o del consejo de vigilancia. Tiene que tener serenidad, tiene que tener autonomía, tiene que tener un trato respetuoso con todos, pero también actuar con mucha dignidad. Sí, que no, oigan ustedes, no tenés tantito, pues no viene a que me insulten, viene a resolverle problemas. Pero yo creo que es parte de la personalidad inherente a ese tipo de trabajo. Hay que tener un perfil, ¿verdad? No cualquiera. Tú eres abogado y la mayor parte de Soy licenciado y estudié una maestría en competitividad ahí entonces... No, pues qué bueno, porque entre más régimen académico manejas, tienes los grados de academia no te hacen ni ser mal culto ni leer más de lo que vas a leer normalmente, porque ya tu capacidad o tu necesidad de lectura es algo inmanente a tu cultura cotidiana. Si vas a leer, vas a leer, y si no vas a leer con maestría o doctorado, tampoco vas a leer. Lo que sí te hace la maestría y el doctorado es que te lleva a la mente a llegar a conclusiones mucho más rápido de lo que estabas acostumbrado. Y un proceso de pensar más como investigador. La metodología de la investigación que te va incorporando en el subconsciente la manera de tomar decisiones. Y la experiencia que guardas acá y ya no te acuerdas, pero de repente dices, ay, como que intuyes, ¿no? Intuyes vagos. Ya descubriste que por ahí es. Sí, correcto. Entonces hay que estar preparados. No hay una carrera especial para administrar condominios, hay que improvisarla. Tienes que tener contacto con gente de mantenimiento, tienes que manejar electricistas, carpinteros, albañiles, pintores. Mucho carácter, mucho prestigio. Tienes que manejar a veces elementos de decoración, porque las áreas comunes son tu responsabilidad. Tienen que estar bonitas y agradables, pintaditas, limpias. Lo peor, mira, es como los cuartos de hotel. Yo creo que en la medida en la que se hizo más competitivo el condominio, se hizo menos competitivo la hotelería. Y esa es otra medición. Porque hay más condominios aquí que cuartos de hotel. Aquí tenemos 26,000, 28,000 cuartos de hotel, cuando mucho. Y tenemos más de 100,000 cuartos de condominio. Sí, y fue el lazo que encontró Airbnb, que es uno de los problemas que ya tienen varios condominios de regular sus rentas o sus flujos de personas externas. Pero esto obedece también a que no podemos tener un lugar de primer nivel si no tenemos ciudadanos de primer nivel. No puedes tener una autoridad de primera cuando tienes una ciudadanía no de cuarta, de quinta. No puede ser que te robes el terreno, que te robes la luz, que te robes el agua, que no pagues el predial, que te robes la señal, que te jodas al prójimo y al vecino, que no tengas tu casa pintada, que no barras tu calle, que no clasifiques tu basura y que te pongas muy demandante con las autoridades para que te resuelvan tu problema, ¿no? Comparto completamente esa idea. Entonces, el nivel de calidad de una ciudad es parejo.